Señor. Gracias, Dios, por tu soberanía absoluta sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque estás en control de todo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, chicos, gracias. Pueden tomar asiento. Hay himnos que son himnos. Cuando uno los canta, siguen teniendo ese vigor, esa permanencia. Y creo que no van a pasar de moda nunca. Son potentes, estremecen, nos hacen recordar por ahí viejos tiempos, momentos, situaciones. Y declarar estas cosas no es porque Dios las necesite, es porque nuestra alma necesita entender que Dios es poderoso. Y eso es lo fundamental de cantar y exaltar el nombre de Dios. Bienvenidos, gracias por acercarnos, gracias a los pastores por la oportunidad de poder predicar, que confían en un siervo inútil. Y los invito a acompañarme en Lucas 12. Lucas 12 es un capítulo muy interesante donde Jesús enseña a multitudes y enseña algo especial a los discípulos. Esta es una palabra que los jóvenes me habrán escuchado alguna vez predicar, pero sentía de parte de Dios que podría llegar a ser de edificación para este tiempo y recordarla de vuelta. Así que Lucas 12 encontramos que en los primeros versículos hay una advertencia de Jesús a la hipocresía religiosa, más o menos del versículo 1 al 12. Después tenemos la parábola del joven rico insensato, no era joven, el rico insensato. Después del 13 al 21 y después hay una vida libre de la ansiedad, que vamos a hablar un poco de eso, del 22 al 34. Y por último, el capítulo 12 habla un poco de ser fieles para la venida del Señor. Pero me voy a centrar, para darle un paneo un poco de qué está hablando Jesús, me voy a centrar en la tercera parte de esto, del versículo 22, vamos a leer al 34. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comen, ni por su cuerpo, que vestirán, porque la vida es más que el alimento y que el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora del curso a su vida? Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes saben que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas serán añadidas. Y este es el versículo donde quiero hacer hincapié. No temas, manada o rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes le ha decidido dar el reino, o les ha placido dar el reino. Vendan pues sus posesiones y den limosnas y hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni polilla destruye. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Bien, mi versículo cabecera y en el que quiero
poder explicar con ayuda de Dios esto es: no temas, manada o rebaño pequeño, porque al Padre de ustedes ha decidido darles el reino. En otra versión dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido dar el reino. Bien, no tengas temor. Vamos a ir desglosando un poco estas cosas. No tengas temor va a ser, si me lo dejas ahí, Cabo, el versículo, el 32. No temas, y vamos a ir viendo este versículo de a poco. Estar cerca de Jesús, gracias, Cienzo. Estar cerca de Jesús no nos quita las preocupaciones. Los discípulos estaban cerca de Jesús y sin embargo estaban preocupados por muchas cosas. Hasta al punto de su ida al cielo, su asunción, le preguntan: ¿y cómo va a ser el reino? ¿Cómo vas a venir? Y había preguntas que todavía quedaban. Y muchas veces en nuestro caminar hay preguntas: pero Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Pero Dios, todavía me cuesta confiar en estas cosas. Estar cerca de Jesús no quita las preocupaciones, pero sí ver las cosas como Él las ve. Y es lo que Jesús le muestra acá a la gente. Les da un paneo de cómo Dios, en su buen corazón, quiere cuidar a su manada pequeña, a su pueblo, a nosotros, a los que estamos acá, a los que se conectan. Somos manada pequeña. Pero a la manada pequeña le dice: no temas. Podríamos decir: no te preocupes. Podríamos buscar otra palabra. Podríamos decir: no te angusties, no estés preocupado por lo que va a venir. No te olvides, hermano, que el temor impide el avance de la fe y el avance del amor. Entonces, vamos a recordar este versículo que dice en 1 Juan 4:18, que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y este perfecto amor que nos habla 1 Juan es un atributo que solamente podemos encontrar en una persona, en Jesús. Nuestro temor va a ser disipado a medida que seamos más y más poseídos por Jesús, atrapados por su belleza, encandilados por su amor. A medida que vamos viendo a Jesús en diferentes formas y en facetas, y nuestro caminar en la vida cristiana, nos vamos enamorando más de Jesús. Y eso echa fuera el temor. Y algo que va aclarando: manada pequeña o rebaño. Y eso habla de que nos está llamando ovejas. Y es algo que no tenemos que olvidarnos. La oveja es pequeña, es torpe, es inútil si no tiene un pastor. Es insignificante la oveja. La oveja se suele perder, hay que buscarla, hay que andar atrás de la oveja. Es difícil guiarla y nosotros somos difíciles. Muchas veces nos encontramos en enemistad con Dios ante su voluntad. Y ahí nos tenemos que acordar que somos ovejas y necesitamos de un pastor. Por eso, si tuvieras poder, si tuvieras dominio, si tuvieras control de las situaciones, vos te sentirías bien, te sentirías cómodo. Pero Dios no permite que vos tengas ese control en muchas de las situaciones, porque Él siempre quiere que dependas de su amor, que Él siempre dependas de su guía, de que sos insignificante, de que sos pequeño, de que sos una oveja que necesita del pastor. Por eso estamos naturalmente inclinados al temor. Todos hemos sentido temor en alguna vez en nuestras vidas. Eso nos recuerda que somos ovejas. Eso nos recuerda que necesitamos de Dios. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
En Juan 10 encontramos esa hermosa afirmación. Pero vamos a ir un poquito más en este versículo. Por ahí, Gabo, si me lo vas a poner, no temas, manada pequeña. Jesús no quiere que tengamos solamente el concepto de pastor. Nos muestra otro concepto. Dice, no temas, manada pequeña, perdón, porque al Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Se nos presenta como Padre también. Y eso es muy interesante. Y a su vez, en el siguiente parte dice, a Él le ha placido dar el reino. Y si hay un reino, hay un rey. Entonces, en este corto versículo encontramos 3 facetas de Dios en las cuales Dios quiere explicar a sus discípulos. Tenemos a Dios como pastor, o Jesús como pastor, como padre y como rey, porque hay un reino. El pastor siempre nos va a guiar, es inteligente, sabe a dónde llevar a pastar a sus ovejas. El pastor se levanta temprano, busca el rocío de donde cayó, busca dónde están los brotes primeros que salen con el rocío para llevar a sus ovejas a pastar ahí. El pastor es sabio, guía, muestra el camino. El Padre nos cuida, somos sus hijos. Hay un lazo familiar. Y no hay lugar para la orfandad. Tenemos Padre, y un Padre bueno, y un Padre justo. Y en el tercero, habla de un rey. Y un rey es grande, un rey es fuerte. Un rey no necesita pedirle permiso a nadie. Un rey es autónomo, un rey es soberano. Y Dios se manifiesta como rey. Y acá hay algo muy interesante que vamos a enlazar con el primer tramo. Que le dice, no temas, manada pequeña. Dudar y desconocer alguno de estos 3 principios que acabamos de escuchar, Dios como pastor, Dios como padre o Dios como rey, da paso al temor. Porque cuando estamos en una situación que no conocemos o en una situación que es totalmente ajena a nuestra vida, tenemos incertidumbre. Y ahí necesitamos a Dios como pastor, que nos guíe por donde tenemos que ir. Porque cuando nos sentimos con inseguridad en una situación, estamos desconociendo a Dios como Padre y necesitamos volver a Dios como Padre, porque Él nos protege, porque no nos abandona, porque no hay orfandad en Él. Cuando perdemos el control de una situación y tenemos miedo, desconocemos a Dios como Rey, porque no entendemos la soberanía de Dios. ¿Se entienden por qué Jesús es muy intencional en cada palabra? Porque tener estos 3 principios nos lleva a echar fuera el temor. Dios como pastor, Dios como Padre y Dios como Rey. Son 3 pilares en los cuales siempre tenemos que estar en cada situación que el temor quiere invadirnos. Ahora, hay algo muy interesante y vamos a seguir un poco desglosando el versículo. Dice, no temas, manada pequeña, ¿por qué? Y Él nos habla de que algo va a pasar, el por qué algo es algo expectante, algo va a pasar, algo nos deja ahí a ver a una puerta entreabierta. ¿Por qué? Porque vuestro Padre ha decidido. No nos lo va a vender, no nos lo va a intercambiar. Él le ha placido dar el reino. No pide un esfuerzo desde nuestra parte. Él le ha placido dar el reino. Y esto es algo hermoso porque no cabe mérito personal, porque no hay obras para alcanzar el favor de Dios. Él ha decidido darnos el reino porque a Él se le dio la gana, porque a Él le plació. Y
me surge una pregunta interesante y capaz que podemos llegar a resolverla entre todos. Pero, ¿vos le darías algo tan hermoso, tan eterno, tan infinito a alguien que lo puede romper? ¿Vos darías algo de mucho valor a un niño que lo pueda romper y lo pueda tirar? Y sin embargo Dios, su reino excelso, grande, manifestado en gloria, con su presencia en todos los lugares, nos lo da a nosotros, ovejas débiles, flacas, que no tienen nada para aportar. Eso habla de la bondad del Dios que adoramos. Eso habla de cuán poderoso es. Eso habla de su soberanía y de su amor incondicional sobre gente que no lo merecía, sobre nuestras vidas que no lo merecían. Y sin embargo, cada mañana tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él. Y hay una canción un poquito más vieja que decía que Él aún, cuando esté en el mar de cristal, Él aún escuchará mi voz particularmente. Y esto es así, Dios escucha la voz particular de cada hijo. Y esto es algo que siempre, cuando lo llevo a pensar y lo medito en mi corazón, es hermoso de parte de Dios. Es hermoso de parte de Dios. Son hermosas las promesas que Él nos ha dado. Realmente somos un grupo de personas tan débiles, ovejas sucias, sin pastor. Hoy somos encontradas y Él sale a nuestro encuentro para regalarnos este reino. Pero lo hermoso de todo este reino y todo este fundamento que recién acabamos de hablar, no es que está basado en nuestras debilidades, no es que está basado en nuestras virtudes, sino que está basado en las virtudes de un hombre justo, de un hombre amoroso, de un hombre santo, que este hombre es Jesús. Él es fiel, Él es verdadero. Y con esto me refiero a que el fundamento del reino que Él está dando es solamente por el sacrificio de Jesús. Y toda persona que quiera entrar en este reino tiene que entender, tiene que ver el sacrificio de nuestro amado Jesús. Él es la puerta y Él es la puerta a este reino. Y este reino, déjame decirte, que es un reino que no tiene salidas de emergencias, porque nunca va a pasar algo malo. Solamente tiene una entrada, que es Jesús. No temas, rebaño o manada pequeña, porque al Padre ha decidido daros el reino. El placer que Dios tiene para darnos su reino, podemos encontrar que la misma palabra placer o placido es la misma palabra en griego que se utiliza cuando Dios habla sobre Jesús y dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Él está ansioso de darnos esta oportunidad. Y en la vida nos encontramos con muchas personas que nos dan muchas cosas, de buena y a veces de mala gana. Pero nuestro Dios es distinto. A Él le da placer, le alegra dar este reino. No pasemos por alto un poco lo que dice en el versículo 31. Si me acompañan. Dice: pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Lo hermoso de tener un Padre es que Él cumple las promesas. Él cumple lo que nos ha prometido. No va a quedar en promesas vacías. Realmente Él cumple. Todo lo que pidamos lo recibimos, y el que busca encuentra, y el que llama se les abrirá, dice en Mateo 7:8. Santiago 4 dice a favor también del reino: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este reino es eterno.
Y si hay un reino, permítanme parar un poquito en esto, hay una autoridad, hay un rey. Y tiene leyes. Y este reino tiene una constitución. Y este reino tiene una soberanía. Y voy a apuntar solamente a algo un poquito. Si hay autoridad y estamos bajo ese reinado, nos tenemos que someter bajo ese rey. Ahora, si este reino tiene una constitución o leyes o estatutos, nuestra vida tiene que estar sometida bajo esas leyes y estatutos. Si hay una soberanía, ese poder, ese Estado tiene poder para hacer lo que a él le place con la gente que está dentro de su reinado, y es un Estado independiente y no necesita ayuda de nadie. Este rey es absoluto y este reinado es absoluto. Ahora, de estas definiciones, si hay autoridad, si hay una constitución y si hay una soberanía, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Estamos bajo esa autoridad de Dios? ¿Completamente nuestra vida está bajo la autoridad de Dios? ¿Seguimos los principios que en la Constitución que Dios nos dejó, los respetamos, los seguimos? Una vida conforme a los estatutos de Dios. Necesitamos tener esto como evidencia en nuestra vida cristiana, que necesitamos una vida conforme a la Biblia, a lo que Él enseña, no a nuestros deseos, no a nuestros sentimientos, sino a lo que la Biblia expresa. Empezar a mirar a través de la Biblia, cuestionar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a través de lo que en la palabra hay, no sobre nuestra justicia, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. Cuando infringimos la ley, ¿hay arrepentimiento en nuestro corazón? ¿Hay un deseo de volver a hacer las cosas como el rey había mandado? Otra pregunta: si estamos dentro del reino, ¿amamos a este reino? ¿Amamos al cuerpo de Cristo? ¿Amamos al pueblo en el cual Dios y Jesús por medio de su sacrificio nos insertó? ¿Lo amamos? Este reino al que tenemos acceso pide que sus ciudadanos reflejen la imagen de su rey. Y los pasos que hay que seguir son los de Jesús, el máximo representante de dicho reino, el embajador de todo reino. Y algún día vendrá a buscar a esta manada pequeña para reinar sobre ellos y llevarlos a un reino que no tiene fin y un reino que no tiene salidas de emergencia, un reino que va a ser totalmente eterno y que este reino doblará todo reinado natural en la tierra, porque toda rodilla se doblará ante Él. Y lo creemos, y lo deseamos, y lo anhelamos en nuestro corazón como iglesia. Ahora, a modo de ir terminando, voy a ser corto, pero quiero orar también. Les vuelvo a preguntar, ¿en qué reino estamos viviendo? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? En el versículo 34 dice, porque donde está este tesoro, el de ustedes, allí también estará su corazón. ¿Está siguiendo al embajador de este reino? Somos totalmente bombardeados por el temor. Pero tener el concepto de Dios, de Jesús como pastor, de Dios como Padre, como Rey, van a hacer que nuestro temor sea disipado, que las tinieblas no estén en nosotros. En Colosenses 1 dice que fuimos trasplantados, fuimos sacados del reino de las tinieblas para poder llevar al reino de la luz, por medio del sacrificio de Cristo que perdonó nuestros pecados.
Es un llamado a dejar, de parte de Jesús, es un llamado a dejar todas las cosas de este mundo para volvernos a su corazón, para volvernos a lo que Él está pidiendo. Santidad, amor, que nuestro corazón esté moldeado a la Biblia, empezar a estudiar de corazón la Biblia, entendiendo fragmento por fragmento, cambiando nuestras vidas a sus estatutos. Hay una frase que escuché que me pareció muy interesante, que la otra vez la compartía, pero la voy a hacer mención, y es: Jesús deja todo lo eterno, todo lo eterno, todo lo eterno, el canto de los ángeles, la belleza del cielo, para agarrar nuestras vidas, lo miserable, lo que tiene fecha de vencimiento. Y hoy Él nos pide que dejemos lo que tiene fecha de vencimiento para que agarremos lo eterno. Es realmente una oferta única en nuestras vidas, poder ser partícipes de este reino y poder tener un rey que es amoroso, justo, benevolente, un pastor que nos ayuda con sabiduría, un padre que nos adoptó. Y cuando Él, en medio del juicio, en medio de un Dios que estaba a punto de juzgar la humanidad, Él grita justicia por nosotros, por medio de Cristo. Pero no termina ahí. No solamente al que estaba condenado, al ladrón, al que debía, no solamente le dice sos justo, sino que también en ese juzgado Él te dice: a partir de ahora vas a ser mi hijo. Somos hijos del juez también. Y eso es algo impagable. Es algo hermoso. Por lo tanto, el versículo que acabamos de leer encierra más de lo que estábamos viendo. No temas a este mundo, porque gracias a Dios tenemos un pastor, un padre y un rey, que Él se deleita y le da placer de darnos gratuitamente un reino inmerecido, solo mediante el precio de la vida de su Hijo. Y es un reino de gozo eterno que nos lo da a nosotros, una manada pequeña, minúscula, insignificante. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir a mi corazón: no temas, tenemos Padre. ¿Me acompañan a orar? Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es eterna, es inmensa, Señor. Cada concepto que hay encierra algo mayor y es hermoso descubrirte a través de la Biblia. Es hermoso descubrirte a través de tu palabra, Señor. Pero todo nos lleva a una verdad: de que vos sos un rey justo, de que sos un rey bueno. Todo nos lleva a la verdad de Cristo, todo nos lleva a Él, todo apunta a Él. Todo el Antiguo Testamento empieza a dar sombras, o se empieza a abrir la puerta para dar el sumus en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos de este lado de la historia. Te damos gracias también porque estamos de este lado de la eternidad y podemos elegir tu amor en esta noche. Padre, te pido que en esta noche, si hay algún hermano que no se siente parte de este reino, Señor, que tu Espíritu Santo lo lleve a conocer el sacrificio de Cristo, a ver las verdades que hay en Cristo, a enamorarse de Él y poder dejar por completo la vida de este mundo y transformar y nacer de nuevo en este reino que es accesible solamente a aquellos que aceptan a Cristo como Señor, como Salvador, y que deciden moldear sus vidas a caminar como Cristo. Padre, te pido que esta palabra traiga luz a mis hermanos, siga trayendo luz a mi vida.
porque seguimos inundados de malas noticias y el temor sigue golpeando nuestra puerta. Pero estas verdades rugen más fuertes que un león, suenan más fuertes que una trompeta. Estas verdades tienen que estremecer todos los cimientos de nuestra vida y edificar todo nuestro corazón en la roca eterna que es Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos encarecidamente, Señor. Somos débiles. Necesitamos al buen pastor. Necesitamos, Señor, ser encontrados por el Padre amoroso. Y necesitamos vivir bajo un Rey que es justo, que es fiel, que es verdadero, que perdona deudas. Qué hermoso es descubrirte a través de estas cosas. Y perdona, Padre, si hemos descuidado alguna faceta de estas. Perdona, Padre, si hemos tomado más decisiones bajo nuestra sabiduría. Perdona, Padre, si hemos querido cuidar las cosas bajo nuestra fuerza. Y perdona, Señor, por a veces querer tener soberanía o control sobre muchas áreas. Perdona, Dios, perdona nuestra irreverencia ante estas cosas, Señor. Necesitamos volver a vos, Señor. Necesitamos volver nuestra vida a vos. Necesitamos crecer y ser mansos como fuiste vos. Necesitamos, Señor, ser totalmente dependientes como vos lo fuiste del Padre, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos aprender de que aquel, siendo la verdad y enjuiciado por este mundo, se mantuvo callado. Qué hermosa fue tu muerte, pero qué gloriosa fue tu resurrección. Cómo tu cruz nos enseña a morir día a día. Cómo tu cruz nos enseña a perdonar día a día, porque dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermosa que fue tu cruz, porque dijiste, fue consumado. No hay nada más que hacer, no hay nada más que quitarle o que añadirle al sacrificio de Cristo. Todo fue hecho en esa cruz. Pero qué hermoso y qué glorioso fue verte resucitar. Qué glorioso fue el correr la piedra que trajo esperanza, Señor, a una manada pequeña que espera el regreso de Cristo, aferradas a la verdad y a la promesa que escuchó de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por las peticiones de nuestra amada iglesia. Oramos, Señor, por los hermanos que necesitan sanidad. Oramos por los hermanos, Señor, que están pasando situaciones terribles económicamente, terribles a nivel salud. Señor, muéstrate como Padre. Muéstrate, Señor, como el buen pastor. Muéstrate como el Rey de la situación. Señor, y trae a la memoria de que aunque estén pasando la peor situación de su vida, ellos tienen Padre, ellos tienen Rey, ellos tienen Pastor. Iglesia, no estamos a la deriva. Iglesia, no estamos desamparados. No estamos bajo la ley de este mundo. Estamos bajo un Rey de gloria, un Padre amoroso. Y eso interviene en cada área de nuestra vida, liderazgo o cualquier rol que desempeñes. Nos das seguridad en cada momento. Y nos rendimos a vos, Señor, porque tienes el control de cada instancia de nuestra vida. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Tus palabras me sostendrán. Te invito a ponerte de pie y vamos a cantar y a orar
estas verdades. Esa es mi seguridad.